Pues en fin, Violeta, pues si te parece, vamos entrando ya a la mesa de las periodistas. Y bueno, le comentamos, sigue nuestra querida Luisa Cantú, con Elena, con Diego y con toda la banda, pues siguen ahí todavía disfrutando la llegada de Elena. Así que esperemos que Luisa ya se vaya incorporando la siguiente semana. También en el caso de Jessica Cermeño, pues que la mandaron, salió de viaje hoy tempranito, así que vamos a ver, va a intentar, porque iba a estar en un lugar con poca señal para tratar de compartirnos la nota informativa que está trabajando. Invitamos a Lina Duarte, que de pura suerte alcanzó a contestarme ya, y se acaba de decir, sí, puedo entrar, puede entrar media hora, que la habíamos invitado, y ya está nuestra queridísima Daniela Pastrana. Muy buenos días, compañeras. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Llegué corriendo, pero llegué. Llegaste safe, ¿no? Así. Sí. No, pues muy buenos, sí, muy buenos días, queridísimas Daniela y Daniela y Alina. Ya, pues bienvenidas, compañeras, y si les parece, vamos entrando en materia. Pues estábamos hablando, Alina, ayer en el grupo que tenemos internos sobre los escenarios electorales. Esa Daniela decía, pues como el juego de la oca, que parecía que estaba como el juego de la oca, y así precisamente titulamos el tema del el escenario electoral y el juego de la oca. Y yo le decía a Daniela, pues yo no muy me acuerdo de cómo es el juego de la oca. Ya me decía, pues es algo así como el de serpientes y escaleras, que subes, que bajas, que te meten a la cárcel, que etcétera. Pues ese es un poco el escenario político. Y a mí me gustaría iniciar, si les parece bien, colocando una parte que me parece que empieza a verse de manera más plausible, y que tiene que ver también con en estos escenarios políticos y que empiezan a verse algunas rabias. Pues también llama la atención la cólera que empieza a despertar en algunos actores de oposición, en este caso de Santiago Krill y de Javier Lozano. Digo, no es lo único que hemos visto de gente que pierde ya el sentido de la ubicación o de la proporción, sino que vemos realmente un odio ya muy enraizado, que empiezan a perder el control y empiezan a decir groserías, vulgaridades, empiezan a alterar demás. Yo te voy a pedir, tenemos precisamente el video que se viralizó mucho de Santiago Krill y otro que no se viralizó tanto, que es de Javier Lozano. El de Javier Lozano, como es de, ¿cómo se llama esta Alarraqui, ¿cómo se llama su medio? Atípical, ese. Bueno, pues nada más se va a ver la fotografía y se va a escuchar el audio de Javier Lozano, porque no podemos usar material que no de ahí, de ellos. Pero vamos a escuchar estos dos, porque sí me llama la atención que esto empieza a intensiarse de una manera importante. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué estas rabias tan exacerbadas? Vamos a escucharlos. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. Todo lo que dijo ahorita Beatriz describiendo este pinche miserable de mierda presidente que tenemos es absolutamente cierto, pero no sería tan grave si no fuese porque es el jefe del Estado mexicano, el jefe de gobierno, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y les voy a decir algo, podrán odiar al PRI, al PAN, al PRD y todo, pero México, nuestras familias, no merecemos esta mierda, esta miseria, este hijo de puta en la presidencia. Porque eso es lo que es, un cabrón que le están enseñando cómo están sufriendo estos pobres que están agachados, están sometidos, están sobajados, sus familiares están sufriendo,
están secuestrados, son autoridad. Y se hace el cagadito diciendo, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelitos. Y luego saca su pinche muñequito, ególatra como es el de mierda. Para que, y mi dedito, que tu pelona madre. No puede ser, no podemos, ya no puede ser esto, no podemos soportarlo, no podemos aceptarlo, no podemos verlo como algo cotidiano. Si ya estamos viendo la muerte como un paisaje cotidiano, no podemos aceptar como un miserable que no le duele el dolor ajeno. Este no es un proceso de dedazo, de destape, de corcholatas, es un proceso democrático de mujeres y hombres libres, de quienes queremos un México mejor, de que queremos quitarnos este gobierno de la muerte, este gobierno criminal, este gobierno que lo único que ha generado son muertes, muertes por violencia, muertes por pandemia, muertes por enfermedades, muertes por negligencia y muertes por la pendejada de su estrategia de abrazos y no balazos. Es un acto criminal lo que está haciendo López Obrador. Daniela Pastrana, tiene usted toda la palabra. Gracias. Pues mira, fíjate que yo les decía esto ayer del juego de la OCA, porque cuando empezó la contienda interna y se adelantó lo de Morena, muchos decían es el juego del hambre, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, estos son como un poco más, quizá justo menos intensos, muchísimo más como de caricatura o de juegos así como para niños. Porque el juego de la OCA es que hay un como caracol y tú vas avanzando fichas, vas tirando los dados y entonces avanzas 2 casillas, retrocedes una, dependiendo, te van dando premios y castigos. Y así vemos a la oposición, yo creo. Ese es el tema. Yo veo a la oposición, no sé si recuerdan que apenas en abril teníamos este foro donde hay 13 candidatos y estaba, les voy a decir quién, porque que estaba tratando de hacer ese ejercicio de memoria de quiénes eran esos 13 iniciales que se tomaron esa foto de todos juntos y unidos, y eran Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Demetrio Sodi, el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, Gustavo de Hoyos y Delfanso Guajardo, Gurría, Juan Carlos Romero Hicks, Lili Telles, Miguel Ángel Mancera, Santiago Krill y Silvano Aureoles, ¿no? Y no estaba Xóchitl en esos de abril, en esos que estaban como felices. Tampoco estaba alguien que antes había estado muy activo, que era Álvarez y Casa. Y entonces por eso lo veía así como un juego en el que van avanzando y disminuyendo y cada semana vamos viendo cómo avanza uno y retrocede el otro y siguen como enmarañados en esto. Antes de pasar a esa parte que tú dices, Ernesto, de la intensidad, que yo más que la intensidad veo como mucho histrionismo, sobre todo en el caso de Santiago Krill, y me hizo mucha gracia, la verdad. Le pusieron violines, otros le pusieron a Mel Gibson, o sea, no, yo decía a alguien, por favor, que haga un video con Itati Cantoral, con esa escena histórica de las telenovelas, ¿no? Que es esta de, maldita lisiada, porque es como la sobreactuación de la sobreactuación, pero nadie lo ha hecho todavía ese video de Santiago con Itati, pero antes de eso, o sea, sí quiero hacer esta otra parte porque yo creo, y es un parte de lo que les decía un poco la semana pasada cuando les decía, en ese momento se estaban prefigurando para mí dos opciones de mujeres candidatas, una muy a la derecha, que es Lili Telles, que no se ha bajado totalmente, o sea, se bajó del Frente Amplio, pero no de ser posible candidata, y Xóchitl, ¿no? Que yo les decía, y la están usando o se está generando una narrativa en la que justo se aprovechan las que se pueden ver como debilidades de Claudia Sheinbaum para ahí posicionar un discurso en torno a una posible candidatura de Xóchitl Gálvez. Y creo que eso, esa era la semana de las mujeres. Bueno, ya pasó esa semana y ahora en lugar de Xóchitl, pues tuvimos a Santiago Krill en la escena, hablando también él de que es como el candidato de izquierda. Y lo que yo veo de fondo en esto es como dos equipos muy grandes que han estado ahí mandando señales desde la oposición. Uno encabezado y dirigido, y el obvio, que es el de Claudio X González, que anda con la figura de sociedad civil, o sea, dicen el lobo con piel de cordero, ¿no? O sea, que es como el progre, ¿no? El que presenta
el Frente Amplio, el de los partidos, el que busca a estas candidaturas con un perfil, pues, por lo menos se dicen de izquierda, y el otro que es el de Eduardo Verástegui, que es este otro que también lo hemos, o sea, que también ha estado muy activo y que es muy claramente más un discurso duro de derecha, que también esta semana hizo su video hablando de la supremacía del progresismo. Yo decía, ¿cuándo ha habido supremacía progresista en el mundo? Ojalá algún día haya, y entonces será otro mundo. Pero veo como esos dos equipos en los que realmente son los que están compitiendo, ¿no? El muy ultraconservador, el que se pinta como progre, diría Santiago Grill, el más a la izquierda del PAN o el más a la izquierda de la derecha, que utiliza todas estas figuras, y van moviendo estas piececitas que van viendo como cuál es prueba y error, cuál les sirve más, ¿no? Prefiguran una candidatura de mujer pensando que la posible candidata de Morena pueda ser Claudia Sheinbaum, luego tienen a este Santiago Krill intentando hacer, pues como un poco, yo digo sobreactuadísimo, pero intentando hacer esta figura también del muy valiente, que además quiere ocupar estas banderas como de izquierda, pero por otro lado está el otro, ¿no? O sea, por otro lado está el otro equipo, que es el muy duro, el que está diciendo hay que definirnos por la derecha, el que dice no queremos a Xochitl Gálvez porque va a las marchas LGBT y más, porque tiene una posición pro aborto, porque es marxista, o sea, puras cosas que no funcionan, pero están esos dos grupos ahí tratando de llevar como sus caballos de avanzada y van jugando sus fichitas de la oca, o sea, tiran los dados, avanza 1, 2, luego se queda congelado, luego retrocede una casilla y así van avanzando a ver cuál candidato les funciona. Es hasta donde yo lo estoy viendo ahorita, el escenario de la oposición, lo que están jugando. Gracias, Daniela. Pues muy interesante. Yo confieso, nunca jugué el juego de la oca en la infancia, pero sí serpientes y escaleras y otros, turista, y estaba pensando, bueno, que varios podrían ser aquí traídos de estos juegos y puestos estos candidatos y estos escenarios que estamos viviendo, ¿no? Estaba pensando, bueno, pues ya había quedado hipotecado el país y ahora podría volver a quedar hipotecado con el regreso de varios personajes, y quería preguntarle a Alina sobre eso, porque para mí ha sido una preocupación, no de ahorita, sino ya de hace varias semanas, querida Alina, el personaje de José Ángel Gurría, que yo decía no le quitemos la vista, y bueno, y el día de ayer, digo, ya él ha decidido no postularse a la presidencia, pero bueno, lo han designado como el director del proyecto de nación de este Frente Amplio por México, y bueno, pues sabemos quién es este personaje egresado de la Facultad de Economía, de la generación Tlatelolco, y bueno, toda su deuda, su historia en torno a la deuda externa de México, que él, bueno, se presenta como el gran salvador de esto, pero bueno, sabemos la historia y en qué contexto él estuvo presente y cuál fue su papel económico al frente de varias responsabilidades en la nación, y eso a mí me preocupa, Lina. ¿Ustedes cómo lo están valorando? ¿Cuál sería tu análisis sobre este tema? Y bueno, y si lo podemos tejer ahí con el tema también de Xochitl Gálvez, que finalmente pues sería el proyecto de nación que probablemente ella pudiera encabezar en esta idea que tiene la oposición. Pues mira, Violeta, compañeros, compañeras, yo creo que esto que está ocurriendo hoy al menos está sacudiendo ya por fin un escenario en el cual parecía que nada pasaba, que seguía en knockout la derecha desde el 2018, que no se quitaba las telarañas, y de repente dijeron, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y vemos a Guadalupe Loaesa diciendo, bendita Xochitl, llegaste como la Virgen de Guadalupe, ¿no? y la ponen en un nivel de santa impresionante, logran rearticularse de alguna forma. Xochitl lo confiesa en su registro al PRD, dice qué tan cabrona está la 4T que hicieron que nos juntáramos, ¿no? Y ese creo que es el telón de fondo realmente de lo que está ocurriendo. La Cuarta Transformación ha generado reacciones no solo a lo interno de los simpatizantes, la militancia del obradorismo de la Cuarta Transformación, sino también de una oposición que incluso se ha visto obligada a transparentar un poco las discusiones de cómo se están articulando, de cómo están eligiendo a sus dirigentes o no. Yo cuento mucho estos días esta
pues, aseguración, esta declaración hecha por Marco Cortés en una entrevista con Loret de Mola. Están Alito Moreno, Jesús Zambrano y él hace una semana aproximadamente. Dice, en 81 años, por fin, por primera vez, vamos a consultar a la militancia, ¿no? Y yo digo, de verdad se está escuchando a Marco Cortés, lo está planteando como un logro del panismo, que después de 8 décadas, por primera vez, están rindiendo cuentas a la militancia, porque claro, estaban acostumbrados al dedazo, a la imposición o a la negociación de las cúpulas, que fue lo que pasó en el año 2006, cuando el candidato de Fox era Santiago Krill, pero se logra imponer ahí con negociaciones, pues Felipe Calderón. Entonces, estamos ante un momento que yo sí creo que ya no hay vuelta atrás, al menos en la parte electoral de cara a las elecciones del 2024, cara de las elecciones seguramente del 2030, donde se ha puesto un piso mínimo en el cual pues tienen que renunciar, por ejemplo, a sus cargos, en el caso de Morena. En el otro pues ahora se le exige lo mismo a Santiago Krill, ¿no? De decir por qué estás usando esa bancada. Y bueno, en el caso del proyecto de nación es algo muy peculiar, porque yo creo que en el 2018 pasó de noche la construcción del proyecto de nación que presentó el presidente López Obrador. También hubieron foros, también hubieron consultas, pero evidentemente Morena no es actualmente ni la sombra de lo que fue en el 2018, y me refiero a toda la articulación de sus simpatizantes, en mayor o menor medida. No digo que esté fortalecido de todo el partido. En algún momento pues decíamos ni partido ni movimiento, y hoy lo que estamos viendo es que al menos se está fortaleciendo también de cara al 2024 la misma estructura partidista, y es eso el proyecto de nación, ¿no? Ustedes saben, estoy también en el Instituto de Formación Política y es sumamente interesante lo que se va a pasar en las próximas semanas. Aprovecho el comercial, estos fines de semana venideros de todo julio, de todo el mes de agosto, vamos a poner a debate los 16 ejes del proyecto de nación que se le va a entregar a la corcholata ganadora, sea quien sea, el 6 de septiembre. Nosotros y nosotras aspiramos a tener un proyecto previo los días anteriores, cerca del 3, 4 de septiembre, y esto se va a desarrollar a través de foros sobre seguridad, medios de comunicación, política internacional, reforma al Estado. Es decir, son muchísimos los temas que, insisto, van desde pueblos originarios, salud, en fin, ¿no? Son muchas las cosas que se están tratando de abarcar, y ustedes habrán visto que se nombraron a 21 personas como comisionados, comisionadas de los temas, en los cuales está pues, Rafael Barajas, evidentemente el Fisgón, Pedro Miguel, Paloma Sainz, Elvira Concheiro, Gatell. Son varias las personas inmiscuidas en estos temas. Y así es como se pretende, no solo a través de discusiones, sino de consultas abiertas. Cada domingo va a haber una consulta, preguntas abiertas, en las cuales simpatizantes, militantes, absolutamente toda la población puede acudir, y nosotros trataremos de sistematizar todas esas en un proyecto de nación. Entonces es un reto que se mira bastante complejo, que se mira bastante, pues sí, ¿no? Complicado, pero no imposible. Y en eso estaremos 2 meses, ¿no? Somos cientos de personas las que estamos tratando de organizar esto. Y por el otro lado está un proyecto que ni siquiera es proyecto, se llama Plan de Gobierno, ¿no? Es Plan de Gobierno contra Proyecto de Nación. Y en el Plan de Gobierno, ya lo decías tú, Violeta, pues sabemos quién está detrás de esto, un personaje que quería incluso posicionarse como aspirante a la presidencia. Le dijeron, no, ¿qué tal que tú diseñas ese plan de gobierno? Que no creo que vaya en una lógica de responder a las mayorías, de responder a los intereses de los grupos históricamente excluidos, sino justamente a esos intereses, grupos de facto que durante la década de los 80s, 90s adquirieron muchísimo poder, privatizaron y desmantelaron el Estado. Todo eso es realmente la agenda que quieren hacer pasar hoy a través de Xóchitl Gálvez como algo plural, algo de los pueblos originarios, algo de las mujeres, ¿no? Cuando realmente esa no ha sido ni será la agenda del panismo, al menos. Deja tú del priismo y casi extinto perredismo, pues en el panismo definitivamente esa nunca ha sido la agenda. Y ahora peor aún, creo que, y cerraría con eso, no solo es los proyectos de estas oligarquías,
no solo es el proyecto de las derechas electorales, sino también es el proyecto de muchos de los medios de comunicación, ¿no? Que hoy están imponiendo varias de las narrativas sobre que es una mujer, que es indígena, etcétera, etcétera, pero también que es una outsider. Y eso ya lo vimos en México con Vicente Fox. Guadalupe Loaesa también se atreve a decir que es una mujer que no milita en ningún partido. El día de ayer el Financial Times también pone que es una outsider que está amenazando la administración de López Obrador. Entonces, pues contra esas fake news también creo que nos toca, ¿no? Mucho esta labor de no solo evidenciar, sino tratar de explicar quién es realmente Xochitl Gálvez, quién es Gurría, quiénes son todos los del Frente Amplio por México, que yo de broma decía, estos criminales no los tiene ni Al Capone, ¿no? O sea, se salieron de ultratumba y ahora lo están posicionando a saber qué hicieron tantos años más que operar en lo oscurito, pero bueno, creo que ahí está un poco el horizonte, ¿no? De ver cómo se articulan o no, porque también hay una ultraderecha que no está dispuesta a negociar con el Frente Amplio, los Verástegui, los Lili Telles, las Lili Telles, es decir, ese sector todavía está indignado porque la derecha no corresponde a sus intereses y creo que a mediano plazo quienes realmente pueden resultar un peligro con toda la infraestructura que les está apoyando, desde Steve Bannon, Donald Trump, Jair Bolsonaro, José Antonio Cast en Chile, pues es ese sector de ultraderecha que ahorita no figuran en las elecciones, pero que ya están operando también, ¿no? De fondo. Gracias, mi querida Lina. Y sí, interesante esto que señalas también de la construcción que están haciendo, las consultas que van a hacer para un proyecto de nación, y que le preguntábamos también a Citlali Hernández hace unos días que le entrevistamos, qué procedía una vez que había una redacción de un proyecto de nación. Ya hubo uno en el 2018, precisamente, que presentó el presidente López Obrador con su plataforma política, porque pues lo importante es que si el presidente o presidenta electo pues cumpla con ese proyecto de nación. O sea, ¿qué obligaciones tendría el candidato o candidata de Morena en el caso de llegar a la presidencia con ese proyecto de nación? Creo que ese es uno de los pues puntos importantes, ¿no? Para que no se quede ahí, como nos ha pasado luego históricamente, en letra muerta, sino que se pueda traducir en algo real. Pero un panel que han conformado ahí bien interesante, lo comentábamos Violeta y yo, nos gustaba cómo lo habían integrado, un grupo plural con algunas especialidades cada una y cada uno. Así que bueno, pues ojalá vaya en buen puerto eso, Alina. Daniela Pastrana, en este escenario que tenemos ahorita, se está hablando mucho de lo que está pasando al interior del Partido Acción Nacional. Hay un sector muy importante que no quiere a Xochitl Gálvez, que quiere más a Santiago Krill. Y se está previendo ahí un escenario de que pueda haber una fractura al interior del Partido Acción Nacional, dependiendo de quién quede. Y por el otro lado, pues hay un amago, el primero que hace públicamente Marcelo Ebrard, de que si ve que hay juego sucio dentro de Morena, pues sí consideraría renunciar. Y digo, coloco estas dos piezas del rompecabezas porque me parece que de pronto podrían estar jugando juntas. Sí, justamente es de lo que estábamos, o sea, lo que estábamos comentando, ¿no? Y que es un poco esto, o sea, una cosa es la derecha mucho más reaccionaria, que además tiene este discurso de que hay que sentirnos orgullosos de ser de derecha y hay que sentirnos orgullosos de estos postulados de la Cruz, del Provida, de todo eso, y que ha crecido en el mundo, o sea, no es nada más de México, y que se ha preconfigurado. Nosotros, la reunión que hubo en noviembre de 2022, que está también a la que hacía mención ahora Alina, de este grupo, pues es que no es menor, y no es menor que ahorita sea
Verástegui, el que salga con el video invitando a Lili Telles. O sea, sí están actuando, no son tan evidentes, no son tan obvios, no utilizan la estructura de los partidos políticos y tampoco esto de la sociedad, de esta sociedad civil ni de estos medios, pero sí están trabajando y sí están actuando. Entonces, mira, esto de la fractura es que como yo cubrí mucho tiempo el PAN y vi justo cuando llegaron los bárbaros del norte, a las familias súper conservadoras, las señoras así encantadoras de la ANSIFEM y todo esto del PAN, que eran así como las señoras que se juntaban a tomar el té de las familias tradicionales del PAN, y veían a los bárbaros del norte con la llegada que justo era cuando llegó Fox, y sentían ese desplazamiento, ¿no? Y se hablaba mucho de esa fractura. O sea, no es una cosa nueva dentro del PAN. El PAN ha tenido estos desdoblamientos, ¿no? Primero con las figuras estas o sea, los del norte, que eran de los Cloutieres y todos los que llegaron ahí, que luego pues ya se volvieron panistas tradicionales, porque ya tienen 30 años o 40 años en el PAN. Después con los de Fox y el modelo este que dicen del outsider, ¿no? Del que no es el político y que entra, y bueno, otro desdoblamiento. Y luego pues con los Dorin, que ya eran como la parte, y los del cártel inmobiliario, que ya son como la parte de la que los propios panistas más conservadores también se avergüenzan, ¿no? O sea, porque no tiene nada que ver los José Ángel Conchello y esos viejos panistas que existieron con estos Romero, y eso les dan hasta pena, ¿no? Que son los hijitos, los nietecitos y los juniors total de la política. O sea, ese PAN ha tenido esos desdoblamientos. El propio Felipe Calderón no se parece nada a las propuestas de su padre. O sea, Felipe Calderón tuvo un gobierno muy, muy, muy neoliberal, que no tiene nada que ver con el humanismo conservador que tenía su papá. Entonces, más que una fractura en el PAN, porque yo he visto a lo largo de la historia del PAN estos desdoblamientos, lo que sí veo es que dentro del PAN pues existen todavía esas dos visiones, ¿no? De los que mantienen este conservadurismo, de los que no quieren, no aceptan, por supuesto, porque hay que entender que el conservador no necesariamente, o sea, que conservador y neoliberal no son lo mismo, aunque el presidente los ubique luego en el mismo plano, no es lo mismo. O sea, en Estados Unidos hay muchos neoliberales que son progres, ¿no? Ebrard es neoliberal y es progre, o sea, ¿no? O sea, hay progres, ¿no? Que no necesariamente en lo económico son, o sea, que son neoliberales y que tienen unas ideas económicas pues, más del libre mercado. Entonces, lo que pasa en el PAN es eso. Hay un grupo conservador que mantiene que es de muy derecha y que está aliado con estos otros grupos en el mundo que siguen activos, muy activos y están creciendo. Y por otro lado están, pues estos, ¿no? Que son como los llegados nuevos, en este último siglo que realmente pueden ser abiertos incluso en temas de género, pueden ser abiertos o sea, en temas de, pues no sé, de varias cosas que tienen que ver con las relaciones sociales. Por eso puede Xochitl perfectamente estar con ellos y al mismo tiempo ir a defender la marcha LGBT y demás, porque eso no les hace ruido, ¿no? O sea, porque su apuesta claramente pues es la de los negocios, la de los cárteles inmobiliarios, la de todo lo que tiene que ver con el mundo económico y el mercado. Entonces, ese es otro PAN. O sea, yo no hablaría de una fractura, sino eso veo que ya existe, eso ya ha existido y ha habido estos desdoblamientos dentro del PAN. Y sí creo que van a jugar, que juegan dos caminos y dos opciones distintas, ¿no? Ahora, el problema con el tema de Xochitl es que lo que he visto esta semana es que sí creo que se va a desinflar pronto, porque no tiene un marco teórico, o sea, va de un tema al otro, de verdad, como personaje ese de la chimoltrufia, o sea, no tiene un marco teórico marxista, entonces se dice marxista y trotskista, pero claramente no tiene ese marco teórico. Entonces no encaja en ningún lado, ¿no? Y se va desinflando a veces con algunas de las respuestas. Nada más es como la figura como mediática. Pero pues esa experiencia ya la tuvimos con Fox. Cuando Fox yo decía, pues parece que van a votar los que votaron por Pepe el Toro, ¿no? O sea, muy entrón, muy
carismático quizá, pero pues finalmente sin esta formación teórica que también es necesaria, y es muy similar el caso de Xochitl, ¿no? Aunque va a jugar, claro, insisto, como les decía la semana pasada, con las debilidades que puede tener la candidatura de Claudia Sheinbaum, o la posible candidatura. Entonces, yo eso es lo que veo. Tampoco creo, en el caso, por ejemplo, de Lozano, que haya un enojo particular. O sea, veo en Krill un arrebato histriónico, que claramente sus amigos le dijeron, sus asesores le dijeron, tienes que verte más valiente porque te ves muy pusilánime, y entonces dijo, voy a hacer acá el Mel Gibson, pero es distinto el caso de Lozano, porque Lozano ha sido así siempre. Lozano es que se la pasa diciendo esas cosas desde hace muchísimos años, y en Twitter es muy agresivo siempre. Entonces, no lo veo particularmente enojado, lo veo a Lozano siendo Lozano. Y a Krill tratando de ser Mel Gibson. Entonces, creo que no es que estén necesariamente enojados, sino están intentando encontrar una figura o algo que les ancle para contrarrestar pues la capacidad mediática que tiene el presidente López Obrador, y que vimos con lo que pasó el 1 de julio, que es un tema que me parece muy interesante, porque es una capacidad de conexión con la gente, de comunicación y de generar esperanza dentro del sector que le apoya, que realmente es impresionante, ¿no? Entonces, pues están tratando de encontrar una figura que le pueda como igualar o equilibrar el discurso, y pues no, o sea, hasta ahorita todavía no veo a ninguno. Gracias, Daniela. Alina, en esto bueno, hay otro tema también muy importante, que es lo que ocurrió el 1 de julio, pero antes, para cerrar este otro tema y luego ya pasamos al siguiente, en esto que estábamos hablando de esta posibilidad de que, bueno, Gurría esté al frente de esta dirección. Él dice, ¿no? Él en su propio tuit del Proyecto de Nación, y el PRD, el PRI y el PAN señalan plan de nación, pero él habla del Proyecto de Nación y señala que uno de los elementos fundamentales por los que está ahí, pues es por darle este nuevo papel al Estado que lo ha perdido. ¿Cuál sería la propuesta que tendría Morena en torno a este papel que ha tenido el Estado hacia el nuevo gobierno a partir de esta comisión, pues como decía Ernesto, tan interesante que se ha creado? Pues también vemos ahí que está, pues como tú dijiste, Elvira Concheiro, Armando Bartra, Víctor Suárez, o sea, ya personajes que también tienen toda una historia, el Fisgón, pues varios de ellos, una historia de lucha e incluso de una lucha pues en una izquierda que yo celebro, y que estén ahí me parece muy importante, y que tendrían una visión de Estado frente a esto que está proponiendo Gurría, que por eso aceptó, ¿no?, que regresarle el papel que debe de tener el Estado. Sobre eso, ¿cuál sería tu valoración, querida Lina? Y si podemos ir avanzando también hacia el otro tema, porque va corriendo el tema y sabemos que el tiempo, y sabemos que te tienes que ir. Los mensajes que se dieron, a nosotros nos llamó mucho la atención que abriera el evento la secretaria de Gobernación, ¿no?, joven, mujer, y además después que le siguiera la maestra Delfina Gómez. ¿Cuáles fueron los mensajes desde tu perspectiva sobre esto, Alina? Pues mira, sobre el Proyecto de Nación, se tiene claro que es una comisión especial de redacción, ¿no? Sin embargo, pues la apuesta está en las mayorías, está en los simpatizantes. Hay grandes retos que no se pueden obviar ni se tienen que obviar, específicamente si estamos pensando en que no solo queremos desde la izquierda una continuidad de este proyecto, sino una profundización, una transformación. El presidente mismo ha insistido en que se están sentando las bases, pero yo no sé si ya hemos llegado a ese punto de no retorno en donde la cuarta transformación no va a borrarse con el codo, con un plumazo de la noche a la mañana, que ha pasado en otros proyectos. Lo vemos en el caso de Evo Morales, hubo un golpe de Estado a pesar de que fue el gobierno que tuvo mayores avances en esas décadas de progresismo en la región, y de la noche a la mañana vino un golpe de Estado por no movilizar, por no tener, no sé, cuadros movilizados o en las calles o formados, no lo sé. En el caso de Ecuador, a pesar de que tenían todo un partido, un movimiento, pues el correísmo también se vino atrás de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que no hemos llegado en esa cuarta transformación a ese punto de no retorno, y el proyecto de nación tendría que estar encaminado también a evidenciar
esas carencias, esos obstáculos, porque pues también por mucha voluntad que haya, sabemos que hay condiciones concretas, que no hay correlación de fuerzas en muchas de las cosas que hay que seguir construyendo en la relación, en el propio sistema económico, ¿no? Hemos visto cómo se han acrecentado las pequeñas y medianas empresas, pero todavía el poder de varios grupos fácticos pues sigue ahí. Tenemos a Grupo México, tenemos en el caso de los medios de comunicación todavía un ecosistema sumamente monopolizado, las concesiones, tanto mineras como en telecomunicaciones, pues todavía hay grandes retos, que pues esa es la idea, que gente que abiertamente nos asumimos de izquierda, estamos metidos en este proceso y que al menos en lo que me corresponde, pues sí tengo la intención, ¿no?, de poner eso, y creo que muchísima gente, no soy la única, se ha tachado y se ha menospreciado también la crítica del obradorismo diciendo que son peje zombies, que son aplaudidores del régimen y demás, cuando en realidad basta pararse en otras plazas públicas, en otros estados, para saber que hay todavía grandes retos que se tienen que asumir dentro de esta construcción de la Cuarta Transformación. Entonces, más allá de la visión que tiene Morena o que pueden tener incluso estos comisionados, lo importante será avanzar en varios temas en la agenda, ¿no? Por ejemplo, estar inmiscuida en el tema de política internacional, estamos ahí tratando de poner algunos plumazos a debate, ¿no?, en temas migratorios, que sabemos que es urgente que tengamos una reestructuración integral de un sistema migratorio en México, en el caso también del asilo, en el caso, es decir, hay muchas cosas que se tienen que poner ahí, o en el caso también de los medios de comunicación, pues hay una concentración, insisto, en esta parte de los grandes consorcios mediáticos, y pocos ha avanzado, claro que sí, pero todavía en estas concesiones para radios comunitarias, en proyectos más pequeños, y creo que eso también hay que visibilizarlo. Entonces, ahí está la gran apuesta de este proyecto de nación, contrario a un Ángel Gurría, que definitivamente dudo esté pensando en eso, que al contrario, él no va a representar una comisión, no va a representar, él va a ser el arquitecto de este proyecto que se tiene, que un poco es llenar también de contenidos y aprovechar que ya tienen ahí a Xochitl Gálvez y decirle, mira, de esto puedes hablar, ¿no? También me parece algo muy mediático, más allá de si realmente van a transparentar sus verdaderos intereses, no me los imagino poniendo ahí, regresarle o fomentar la privatización de otros rubros, ¿no?, en el país, de más territorio, etcétera, etcétera. Y respecto al 1 de julio, va en la misma sintonía. Creo que estamos hablando de los diferentes momentos que ha abarcado la Cuarta Transformación. La 4T no es la misma del 2018, ni la correlación de fuerzas es la misma. Y en ese sentido, pues Andrés Manuel ha avanzado mucho este proyecto de transición, que podríamos haberlo estado hablando unos meses antes, y estamos un año antes debatiendo las pugnas internas, el proyecto de nación. Es decir, vamos bastante avanzado, cosa que no creo que se haya hecho en otros países de corte progresista, el debatir masivamente esta sucesión presidencial, estas candidaturas con tanto tiempo de antelación. Y el mensaje que manda también es de este respaldo irrestricto. Me queda claro que ante los ataques en contra de Luisa María Alcalde, pues viene este apoyo y decir, no, ella es capaz y la vamos a poner al frente de la Segov, y es una mujer joven, y que más allá, incluso yo miré más atrás, ni siquiera es un tema de su capacidad, es el tema de que los ataques que recibió son sumamente misóginos, ¿no? Ahí ni siquiera estaba en duda otras cosas. Yo creo que ahí Luisa María Alcalde, pues un poco es decirles, pues miren, ante sus ataques, también aquí se está respaldando, y además pues no es cualquier personaje, también es de las fundadoras del partido, ha tenido varios cargos, tanto en lo interno del partido como funcionaria, ¿no? Yo creo que hicieron falta varias cosas en la Secretaría de Trabajo, sin embargo, bueno, también ahí el presidente ha insistido todos estos meses, sobre todo en los últimos meses, en el relevo generacional, en poner a gente más joven, y eso es Luisa María Alcalde. Y bueno, en el caso de Delfina, pues es un poco esa estocada final al PRI, ¿no? En donde pone ahí a Delfina, y quienes estuvimos en el Zócalo, a ver, no me queda claro, no me queda duda más bien de que pues Delfina fue la segunda más aplaudida el día sábado, ¿no? Los aplausos que hubo sobre ella, el respaldo de la Cuarta Transformación, lo que representó también ganar el Estado de México, tuvo una consecuencia dentro de la militancia, que es un respaldo a nivel nacional, porque no estábamos solo los citadinos ahí en la Plaza del Zócalo, ¿no? Era gente de absolutamente todo el país. Me tocó entrevistar a muchísima gente de todo el país, y la ovación a Delfina fue tremenda, ¿no? Eso es claro. Hay un respaldo no solo del presidente, sino de su militancia. Muchas veces hizo creer que ella
al igual que es la campaña ahora contra Claudia Sheinbaum. Me queda claro que ahora ya esa es la otra campaña, ya dejaron de atacar a Delfina para pasarse con Claudia Sheinbaum. Todas las cuentas están ahora comparando a Xochitl Gálvez con Claudia Sheinbaum, y esa es la siguiente etapa de la misoginia de la derecha, el decir, más allá de sus capacidades o no, Claudia Sheinbaum es aburrida, es un títere del presidente, ¿no? Mientras Xochitl es independiente, no responde a nadie. Y ahí tienes a Guadalupe Loaesa, a Denise Dresser, a mujeres atacando con esa perspectiva sumamente machista y misógina a Claudia Sheinbaum. Entonces, el sábado para mí destacaría dos cosas. Una es el respaldo a mujeres, y también en el caso de Luisa María Alcalde, pues una mujer joven, y la segunda que fue un ambiente totalmente festivo, ¿no? Los contingentes provenientes de Oaxaca, bailando desde las 9:30 de la mañana, bueno, yo ya a las 10 de la mañana ya estaban bailando cerca de Bellas Artes, los contingentes que venían del norte. En realidad ese fue el sentir, ¿no? Fue una fiesta de 5 años que yo creo que esta fecha pasará a la historia y será ya algo tradicional, seguramente de la Cuarta Transformación, convocar al 1 de julio al Zócalo de la Ciudad de México a movilizarse, y creo que pues no me parece mal, ¿no? En ese sentido creo que mucha de la izquierda terminó en golpe de Estado, desestabilizaciones, traiciones, le faltó movilizar a la gente, y Andrés Manuel en el último año creo que lo ha entendido bastante bien, ha entendido qué mensaje hay que dar a quién en contra de estas reacciones de la derecha, y el 1 de julio no fue la excepción. Gracias, mi querida Alina Duarte. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu lectura, los mensajes más importantes que tú identificaste en este evento del 1 de julio al conmemorar el 5º aniversario de la llegada del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y mira, nada más una cosa de lo que preguntabas de Ebrard, porque lo dejé ahí pendiente y voy anotando para que no se me olviden las cosas. Bueno, es muy curioso como siempre Ebrard en todos los análisis, siempre se ve como a ver cuándo se va. Eso ya lo hemos dicho no sé cuántas veces. Y yo creo que Ebrard lo que hace es estira la liga lo más que puede. Él ha llevado cantando, él ha ido adelantando los tiempos, él va presionando. Es un político muy hábil, y entonces él va presionando y jalando a todos, presionando y jalando a todos, presionando y jalando a todos. Yo al final creo que, o sea, yo como pienso que es muy hábil, pues pienso que también él me dirá que pues, su suerte puede no ser muy buena si al final termina generando una ruptura, porque solito, ni con ningún partido, ni con ninguna alianza, tiene posibilidades, pues, o sea, eso lo debe tener como muy bien medido, y debería haber el caso de Coahuila. Pero hace esto de ir estirando para ir presionando, y va estirando la liga, y yo creo que la va a ir así estirando, porque así va marcando los pasos y obliga a los otros precandidatos también a reaccionar y a posicionarse como, y a tener, el tema más claro fue el de las renuncias, ¿no? Ninguno tenía previsto renunciar en estos momentos, y Ebrard lo forzó porque va haciendo ese juego interno. Entonces yo creo que más bien es en ese sentido su declaración, y no supongo que no lo está valorando seriamente, porque pues no le convendría. O sea, por supuesto que tienen muchas más posibilidades. Lo vimos en las elecciones Coahuila, Estado de México, la diferencia entre poder estar en el paquete al final unidos y haciendo y generando un proyecto de gobierno, a tener como todo este desfiguro que hubo en Coahuila, mucho provocado por el pésimo candidato que tenían, que eso es imperdonable, ¿no? Con Guadiana, pero pues con nunca lograr articular un proyecto común. Entonces, pues eso también son señales para la gente, y con pocas posibilidades, siento yo, él solo, ni con el Movimiento Ciudadano, ni con ningún Frente Amplio, hacer de realmente ser una competencia. Y eso lo quiero ligar con lo que estamos, con esto que vimos el 1 de julio, que a mí me pareció súper interesante. Yo estuve viendo la transmisión que hicieron y coincido totalmente con Jesús, en el sentido de que no va a haber otro López Obrador en mucho tiempo, porque son figuras que ocurren poquitas veces al año. Digo, en el siglo está, o sea, hay un Chávez, hay una Eva Perón, hay un Castro, y hay un López Obrador en la historia. O sea, no hay muchos así. Esa capacidad a mí realmente no deja de sorprenderme. No me sorprendió tanto su discurso, que era obviamente
el resumen de sus proyectos y de las cosas que ha hecho, con obviamente poco acento en la autocrítica, porque pues no era una fiesta para hacer autocrítica, no la hizo para hacer autocrítica. Entonces, obviamente lo que hizo pues es este recuento, pero este final, con estos mensajes, con el mensaje a Calderón de que se oiga claro hasta el otro lado del Atlántico, que esto ya no es un narcoestado, con el mensaje a la oposición, de decirles, si ustedes siguen lejos y despreciando al pueblo, pues se van a fregar, con el mensaje a la militancia, de decirles, pues acá y a sus propios aspirantes, o van con el pueblo o no van a llegar muy lejos. Recuerden lo que le pasó a Madero, con este cierre tan genial, ¿no? De quiénes somos pueblo, con qué transformamos con el pueblo, pueblo. Como yo tengo muchos amigos que les sale urticaria realmente cada vez que habla del pueblo, porque no es algo que hayan asimilado en estos 4 o 5 años, que realmente, o sea, que realmente había que cambiar la ecuación y que sí, primero los pobres, no todos, porque no llegó a todos, pero no me interesa hacer ahorita la crítica de lo que le falta o lo que todavía le falta a la 4T, que es mucho, pero esta ecuación y este cambio de ecuación les provoca, no soportan la palabra pueblo. Entonces yo pensaba en varios grabados y López Obrador, pueblo, viva el pueblo. Yo decía, guay, qué capacidad de verdad de generar, no solo de detonar emociones y de mantener la esperanza, que es algo necesario para que pueda tener continuidad. Creo que es muy importante lo que decía Lina ahorita, que hayan estado dos mujeres que son, digamos, con una trayectoria política corta, que no es larguísima. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, con este discurso de que somos los jóvenes, los jóvenes hicieron que ganara 2018 Morena, y además somos los jóvenes, que dijo algo así, lo voy a leer, porque dijo, el relevo que asume su papel protagonista en la historia, ¿no? Y Delfina, la más aplaudida, diciendo, hay que cuidar el legado de López Obrador, ¿no? Entonces, con esta, que digo, a quienes, porque ya lo hemos platicado, hay un sector que votó por López Obrador que está profundamente decepcionado y profundamente enojado, porque no se han alcanzado ni la mitad de las expectativas que se tenía, porque tenemos casos como lo que está pasando en Chiapas, o sea, una serie de cosas, los militares que ya hemos hablado. Pero hay otro sector que es el mayoritario, que no quiere perder la esperanza, que no quiere perderla, porque ha sido una construcción de muchísimos años de trabajo. Y a ese sector que es el mayoritario y que no quiere tener la esperanza, bueno, pues esto te da luces de decir, bueno, hay camino hacia adelante, porque está pasando la estafeta, y está pasando la estafeta a 2 mujeres que tienen una trayectoria joven, y ellas la están asumiendo, ¿no? En representación de toda la plaza. Y eso realmente dices, bueno, esa capacidad que tiene de transmitir esos mensajes, de generar esa posibilidad de decir, sí hay camino. Entonces yo creo que es muy difícil para alguien que votó por López Obrador y que sigue creyendo ese proyecto, pues no emocionarse con lo que pasó el 1 de julio, y no decir, pues seguimos en la lucha otros cuantos años, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hace 2 semanas estábamos hablando de los ataques terribles que había tenido Luis Alcalde con el nombramiento, misóginos, machistas y todo, y de pronto, pues ya es presidenciable para 2030, ¿no? Por 2 cosas, la carta a la Suprema Corte de Justicia y el discurso en la Plaza del Zócalo. Es realmente como esa capacidad que tiene de darle el giro a la tuerca, de tuerca a las cosas, y pues montársele adelante y siempre ir adelante de los discursos y de las cosas que está tratando de construir la oposición, que pues de pronto parece un poco como el correcamino, ¿no? Que está tratando de coyote, que siempre está tratando de ponerle bombas y no sé qué, y pues siempre le sale como todo mal, porque el otro siempre se le adelanta. Y bueno, pues perdón por mis metáforas de los juegos de la estas cosas, pero pues así los veo, ¿no? Es que parecen a veces hasta, sí, prototipos y estereotipos de cosas que vemos en nuestros juegos, ¿no? Pero pues que es la vida real y ahí están. Y eso me parece realmente importante. Entonces yo sí estoy muy
impresionada con esa capacidad de darle la vuelta a los intentos de la oposición y esa capacidad de posicionar una posible ruta que da esperanza a toda la gente que sigue queriendo tener esperanza a pesar de que no se hayan cumplido pues muchas de las expectativas, ¿no? Gracias, Dani. Pues ya tenemos que cerrar la mesa, Alina, pero quería hacerte yo una última pregunta sobre este discurso de Xóchitl Gálvez de que está siendo atacada y que sufre violencia de género y una violencia machista por parte de varios sectores, pero ya en particular, pues ha hecho una confrontación ahí con el presidente. Eso, Alina, desde tu perspectiva, ¿qué tanto estaría permeando pues en este proceso electoral? Bueno, primero hay que decir que también escogen a Xóchitl Gálvez un poco por también la oleada, no hay que negar que hay un movimiento feminista a escala global que también ha impulsado que muchas mujeres hoy generacionalmente también estemos incursionando dentro de varios espacios que a diferencia de tan solo unas décadas que ni siquiera podían votar, pues ahora estamos al frente de varios espacios y esa ola feminista ha impactado de diferente forma, al menos desde mi perspectiva en algunos procesos, ¿no? Aunado a los movimientos en curso, por ejemplo en Estados Unidos, en ese momento cuando se da el estallido social por el asesinato de George Floyd, que desata yo creo que una de las revueltas más impresionantes en Estados Unidos durante el último siglo, pues eso genera que aunado también al impacto del movimiento feminista a escala global, pues pongan a Kamala Harris como vicepresidenta, ¿no? El decir, bueno, el establishment no va a ceder ante dejar o no a un Joe Biden o ante la pugna interna donde eran mayoritariamente varones, o al menos quienes estaban muy al frente, a excepción de esta compañera que, bueno, no es compañera, en realidad es una demócrata terrible, se me acaba de olvidar su nombre, además de ella, pues Kamala Harris ni siquiera logró los votos suficientes como para pensar en que fuese a ser la vicepresidenta y aún así la pusieron porque ella se asumía como una mujer negra, de ascendencia de no sé dónde. Generaron toda una construcción los demócratas de una persona que en realidad está en contra de los pueblos, en contra de la población afroestadounidense. Cuando estuvo a cargo de la fiscalía, pues encarcelaba a diestra y siniestra. Entonces, todo eso me recuerda mucho a Xóchitl Gálvez, ¿no? De decir, no porque seas mujer y porque seas afroestadounidense, entonces vas a estar a favor de las mujeres y a favor de los pueblos afroestadounidenses. En el caso de Xóchitl es lo mismo, ahora se reivindica como indígena, cuando eso no necesariamente, incluso hay pueblos originarios priistas, pueblos originarios que son, o sea, somos seres humanos independientemente de las adscripciones, hay mujeres corruptas, mujeres fascistas, mujeres machistas, misóginas, y en el caso de Xóchitl Gálvez es esta necesidad entonces de librarla de todo pecado, ¿no? Y entonces una mujer indígena, que es lo más maravilloso, es la Virgen de Guadalupe del siglo XXI, ¿no? Todas estas narrativas las están impulsando con tal fortaleza que obviamente, pues de lo que puedan echar mano, lo van a hacer. En este caso, pues obviamente no es cualquier cosa, es una victoria ganada por el movimiento feminista, el que se pueda declarar violencia en razón de género y que ahora lo van a usar también con Xóchitl, ¿no? Que es cuando se trata de Claudia Sheinbaum, entonces no son misóginas, solo son descriptivas, como lo aseguró incluso en una columna que salió en Latinos. Denise Dresser hizo toda una columna, 10 minutos hablando de que no es misoginia, es Claudia Sheinbaum. Sus tweets todos los días son exactamente iguales. En el caso de Guadalupe Loaesa, yo lo decía, es exactamente lo mismo, y ahora nos quieren vender a esa Xóchitl Gálvez, que es mujer de pueblos originarios, etcétera, etcétera, y insisto, más allá de esas adscripciones, pues no niegan que puede ser misógina, que ha estado en contra también de los pueblos originarios, habló del indiómetro hace unos días, ¿no? Todas estas cosas que la evidencian, aún así quieren taparlas, quieren ocultarlas, y estamos también en un momento, creo yo, desde la izquierda, ¿no? Que nos asumimos, o me asumo, pues también es un momento muy crítico, en donde o seguimos hablando de Xóchitl Gálvez todos los días para decir, es que no lo está haciendo bien, es que no sé qué, o de verdad pasamos a temas sustanciales de decir, pues la derecha se está articulando de tal y cual forma y Xóchitl Gálvez representa esto y ya, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un gran reto de hasta dónde personificamos todos los días a Lili Telles, todos los días a Xóchitl Gálvez, todos los días a todas estas mujeres para evidenciarla, y hasta dónde nosotros estamos haciendo que todo el mundo las conozca, que todo el mundo habla de ellas. Entonces ahí creo que esos son los retos que también se nos presentan hoy en día desde los medios de comunicación, desde la izquierda, el saber hasta dónde sí, hasta dónde no podemos o debemos más bien estar duro y dale con estas personas,
Y yo insisto, yo pondría, incluso si tenemos que elegir, pues el acento también en quienes están detrás, ¿no? Quien pues empezó con todo este escándalo de llevar a Xóchitl Gálvez a la mañanera, pues fue también litigio estratégico, ¿no? Que son este grupo de Claudio X González, que va y le dice párate ahí, le dice vamos a hacer tu amparo. Son los mismos que hicieron el mismo amparo para que Denise Dresser fuera a la mañanera, solo que Denise Dresser no fue a Palacio Nacional a hacer el mismo escándalo. Y fue a partir de ese punto en donde dijeron, de aquí somos, ¿no? Aquí vamos a impulsarla con todo. Y entonces se borraron las semanas anteriores donde se amarró a una silla, donde se puso botarga, donde hizo tantas cosas. Y entonces solo recuerdan esas Xóchitl Gálvez a través de fotos, porque si le ponen video, entonces ponen qué estaba diciendo desde toda la vida. Y han estado construyendo, sea Xóchitl Gálvez, y esta no es la historia de México, es la historia de las derechas en América Latina, de quién le sirve en el momento, es la historia de Juan Guaidó, de decir vamos a construirlo a partir del movimiento estudiantil, le dieron palestra, lo mandaron a Georgetown, luego lo mandaron a hacer sus negociaciones a la Casa Blanca, regresó a Venezuela y ahora tienes a Juan Guaidó ahí solito en Miami llegando con una mochilita y ayer tuiteaba de ay sí, se siente muy lejos de casa, ¿no? Cuando en realidad esa casa él se encargó de destruirla y así podemos ir con un montón de quienes son funcionales para la ultraderecha internacional o para las oligarquías nacionales y transnacionales. En este caso se llama Xóchitl Gálvez por las próximas semanas, no sabemos siquiera si va a llevar a junio, si van a inyectar incluso dinero esta ultraderecha en personajes como Verástegui, como Lili Téllez, no lo sabemos, pero al menos de aquí al 3 de septiembre, que este Frente Amplio, en cualquier momento se puede desarmar como Unidos por México, va por México, sí por México, no sé qué México, que ahora los otros se llaman Congruencia por México, tienen una obsesión con ponerle México a sus organizaciones, no sabemos si va a llegar a junio del próximo año, pero por el momento se llama Xóchitl Gálvez, es la representante de un sector de las oligarquías, no de todos, las otras están enojados y Osorio Chong hizo su propio partido, los otros no quieren estar en el Frente Amplio, etcétera, etcétera, pero ya veremos si la carrera histriónica de Xóchitl Gálvez le da de aquí para junio. Pues yo me retiro y nuevamente muchas gracias Ernesto, Violeta, Daniela por tenerme aquí con ustedes, les mando un abrazote a ustedes y a su audiencia y bueno, a mí ya saben que me encanta hablar, así que yo feliz de participar con ustedes todas las veces posibles. Gracias, Alina, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues sí, como bien señala, pues tenemos que ya ir cerrando, como decías, nada más me gustaría, en atención también a la audiencia que nos ha estado escribiendo mucho, leer algunos comentarios, Daniela, para algún comentario final. Dice Armando Vázquez, la oposición quiere un estado regulador más que un estado rector e inventor de la economía. Esto es que los deje hacer negocios y aprovechar en su beneficio todos los recursos de la nación. Siempre mesas interesantes en Rompeviento, dice Félix Pérez. Saludos desde Holanda. Muchas gracias, Félix. Ignacio Cristerna. Las críticas al desempeño profesional de una mujer no deberían calificarse automáticamente como misoginia. Armando Vázquez, como dicen, tener un cuerpo de mujer no implica necesariamente tener conciencia del feminismo. Ok. Hugo AP, Alina debería ser candidata a una diputación y es luchadora social porque Andrea sacó el cobre como apoyar a Adán, un priista garrotero, se dejan deslumbrar por el dinero. Eso es lo que dice Hugo AP. Lucero Enríquez Rubio, ¿cómo estás, Lucero? Buenos días. Y el desdoblamiento de la sociedad, pregunta, odiadores de AMLO, clase medieros despreciados, gente harta de la 4T y de AMLO, de izquierdas, de derechas, de centros. Ahí va dirigida la candidatura de Xóchitl, dice Lucero Enríquez Rubio. Hugo AP le dice a Ulises el Kik, a ver, Adán, priista, garrotero, que no transparenta sus bienes, Marcelo, neoliberal, priista, solo queda Claudia y Gerardo. Ellos nunca fueron priistas y sí son de izquierda probados. Betty Multitudes, la mejor reelección de AMLO será cuando la ciudadanía realmente entendamos y actuemos con responsabilidad
para contribuir con esta transformación que está en marcha. Sumemos todos. Armando Vázquez, así es, Daniela, hay que seguir en la lucha. Ileana Lara, por cierto, Kamala ausente en esta administración. Graciela Treviño, el ser mujer no garantiza ser feminista. Arbiniem, lo peor, hay gente que come completamente la mentira de la mujer humilde, hasta ciertos analistas. En fin, son varios de los comentarios que la audiencia pues amablemente nos hace. Daniela Pastrana, así brevemente, en un minutito, ¿con qué cierras? Pues no está tan fácil con esos tantos comentarios tan distintos, son muchísimos temas, pero lo que sí quiero decir es, yo coincido mucho en que hay que ver quién es o qué está detrás, porque no es una persona la que está detrás, o sea, no es que detrás de Lili Telles está Verástegui o detrás de, que ese siempre es el comentario misógino, detrás de una mujer hay un... No es así, pero sí hay estructuras que están detrás de las candidaturas y eso es lo que tenemos que analizar, más que qué hizo o qué no hizo un personaje concreto, qué ha hecho un personaje concreto que... Yo insisto, por eso decía, en abril, en esta lista de 13 aspirantes no estaba Xochitl, pues ya están jugando a esto de a ver a quién ponen y a quién funciona, y si esta les jala y puede capitalizar ciertos votos, entonces le van a mantener, y si no, pues vamos a tener igual otra en otro momento, porque están como con este juego. Pero hay que ver qué estructuras hay detrás. Eso creo que es lo más importante. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, qué proyectos y qué cosas se están defendiendo y qué cosas se tienen que mejorar. No, no es la mesa y no es el momento ahorita, porque pues, ya ni nos da tiempo de analizar a los aspirantes de Morena, ¿no? Y lo que representa cada uno dentro del Morena y dentro del proyecto, que tienen sus diferencias y tienen un hilo común, pero también tienen sus diferencias. Pero, pues justo, una cosa es tener un proyecto en un sentido, se cumple o no, eso ya depende también de quienes, de los equipos que son encargados de operarlos, pero hay otros que tienen un proyecto en un sentido contrario y claramente los que pueden representar ahorita los distintos candidatos de oposición, pues son los de las estructuras de las oligarquías que pues sí, van a usar a los medios de comunicación, han usado a los medios de comunicación, como bien decía Lina, no solo en México, en el resto del planeta, son las herramientas para crear figuras que pues que ahí las tenemos luego en la presidencia, ¿no? Porque son las herramientas que se utilizan para crear a estas figuras que pues son de barro, ¿no? O sea, que no es la figura como tal, no es Peña Nieto, que yo decía, lo encienden y lo apagan como Ken, así, así es, y dice lo que tiene que decir y lo apagan y luego ya no, bueno, pues se crean esas figuras, pero ¿cuál es la estructura que está detrás? Y sí son estos grupos oligárquicos a los que tenemos que estar mirando y no dejar de mirar, porque son los más incómodos con cualquier cosa que cambie a lo que ellos llaman esto de la supremacía progresista. Bueno, pues cualquier cosita que signifique perder un poco de privilegios es una cosa que no van a permitir, que no quieren permitir, que ya lo estamos viendo con los amparos a la ley minera y a la ley de ciencia y a todo esto, no lo van a permitir y van a usar todas las herramientas y son pues los que van a construir con los medios y con una buena parte de los medios a estas figuras, ¿no? De las que pues sí vamos a estar hablando, porque están en la agenda y porque hay que estarlos también mostrando, pero yo también coincido en que no tenemos que darle tanto vuelo a las personas, sino a las estructuras que están detrás. Y ya con eso me despido. Muchas gracias, Dani. Pues ya no pudimos despedirnos de Alina, se fue corriendo, ya de repente ya no la vimos. Le mandamos un fuerte saludo y todo nuestro agradecimiento. Y también a Luisa, un abrazo también al principio del programa. Ya Ernesto decía que sigue en su proceso con su bebé, con Elena. Y bueno, también le mandamos un beso a Elena, a Diego y bueno, a toda la familia, a Javier y a toda la familia linda. Y esperamos que ya pronto se pueda aquí incorporar con nosotros, Dani. Sí, esperamos que ya pronto la podamos tener aquí, siempre es una voz importantísima, y también la de Jessica, que seguro está en alguna cobertura de estas que siempre nos conmueven. Entonces, pues acá estamos y pues feliz de quitar siempre a Laura, a Marta, a Alina, pues, puras periodistas bien brillantes acá, y entonces siempre son muy disfrutables estas mesas. Gracias, mi querida Daniela Pastrana, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al hablar.
Un abrazo. Bye, Juncito. Pues sí, realmente, y sí, Violeta, esta mesa realmente es muy celebrada y muy querida. Y fíjate, y a veces, aunque no pueden, a veces como hoy, que no pudieron estar Luisa ni Jessica, pues afortunadamente hay más colegas periodistas brillantísimas y la gente siempre celebra esta mesa, Violeta. Sí, así es. Y bueno, también le mandamos un abrazo muy fuerte a Jessie, también no la mencioné, pero al principio tú dijiste que estaba haciendo una cobertura, así es que le mandamos un abrazo también bien fuerte a Jessie. Y sí, como hace 8 días también tuvimos aquí a Marta Olivia y también pues hoy a Lina, pues de lujo, Ernesto, y además de las periodistas que ya cada semana están con nosotros, pues extraordinario.